Buenos días, querido grupo. Mi nombre es Tania Gisela Chuque Condori, soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas del primer semestre del paralelo A de la materia de Administración. El capítulo que me toca exponer es Diseño de Cargos. Bueno, comenzamos entonces. Para comenzar este tema tenemos que tener primero en cuenta algunos conceptos. Primero, ¿qué es cargo? Cuando hablamos de cargo, nos referimos a un conjunto de tareas específicas que deben ejecutarse o llevarse a cabo. Por lo general, esto implica la relación que existe entre dos o más personas. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por diseño de cargo? Diseño de cargo es la especificación en sí del contenido de los métodos, de las relaciones de cargo, en el sentido de que se deben cumplir ciertos requisitos, como ser los tecnológicos, empresariales, los sociales, personales, del ocupante del cargo. Bueno, ahora, ¿cómo se entiende qué es diseñar un cargo? ¿Qué implica esto? En la diapositiva podemos ver que tenemos 4 puntos. Uno es el contenido del cargo. Cuando hablamos de esto es que hacemos referencia a que se debe establecer el conjunto de tareas que el ocupante del cargo deberá desempeñar. ¿Qué es lo que debe hacer en realidad? Lo que sigue es los métodos y procesos de trabajo. Eso quiere decir que se debe determinar cómo debe ser desempeñado ese conjunto de tareas. Luego tenemos la responsabilidad, es decir, que se debe definir a quién se deberá informar el ocupante del cargo. Luego sigue la autoridad, es decir, que se debe precisar a quién deberá supervisar o dirigir el ocupante del cargo. Cuando hablamos de esto, el diseño del cargo es la manera como los administradores proyectan los cargos individuales y los combinan con las unidades, con los departamentos y organizaciones. Bueno, seguimos. Tenemos después los modelos de diseño de cargos. Cuando hablamos de los modelos de diseños de cargos, ¿a qué nos hacemos referencia? El diseño de cargos, esto en sí es la forma, cómo es que los administradores van a proyectar estos cargos individuales y los van a combinar en unidades, departamentos y organizaciones. Bueno, ya se ha dicho esto, ¿no? Entonces, tenemos básicamente 3 modelos. Estos son, como vemos en la imagen, el modelo clásico o tradicional de diseño de los cargos. Luego sigue el modelo humanista de las relaciones humanas y finalmente el modelo situacional o contingencial. Cuando hablamos del modelo clásico o tradicional de diseño de los cargos, tenemos acá el desglose. Podemos decir que este modelo ha sido utilizado por los ingenieros pioneros, o sea, los primeros en la teoría administrativa. Este modelo también es más o menos del enfoque de la administración científica, porque toma en cuenta el método científico. Como vemos en el siguiente recuadro, dice, pueden proyectarse cargos para entrenar a las personas para obtener la máxima eficiencia de su desempeño en ese cargo. Luego tiene en cuenta que el entrenamiento en el cargo antes estaba restringido a las habilidades específicas necesarias para la ejecución de las tareas. También se establecía una separación entre pensamiento, que es de la gerencia, que se ocupaba exclusivamente de la gerencia, y la actividad que era netamente realizada por los obreros. Ahora, el punto de vista dominante. Existe un punto de vista dominante y bastante importante. Se decía que cuanto más simples las actividades y repetitivas las labores que llevaba a cabo la persona, se pensaba que tendría que ser mayor la eficiencia del trabajador. Vamos a ver más adelante cómo es que esto es lo que se espera de los resultados que se obtienen. Entonces, ¿qué es lo que proyectaba en sí esta administración científica? Vemos que primero trataba de encontrar la mejor manera para que las personas se movieran, se localizaran y se enfrentaran físicamente con una tarea. Por supuesto, también esto implicaba que proyectaba dividir los cargos en tareas repetitivas y que fuera así más fácil, como se repetía tantas veces, fácilmente asimilable. Después tenemos arreglar los instrumentos y los equipos de manera que minimicen el esfuerzo y la pérdida de tiempo, es decir, se trata de maximizar el rendimiento
ganar más, en pocas palabras. Luego, se trataba de construir un ambiente en la fábrica en el cual el ruido, la ventilación y otras condiciones de apoyo no reduzcan la eficiencia, porque hay factores que pueden influir independientemente de la voluntad que puede tener una persona, por ejemplo, un mal clima o una mala ventilación, o en donde se concentren los olores, se concentre el polvo y sea difícil el desempeño de un trabajo, entonces se ocupaba de esto. Después vemos que también implicaba proyectar instrumentos especiales para algunos cargos específicos o determinados para reducir acciones que fueran en algún momento innecesarias. Y finalmente, eliminar todas las actividades que puedan llegar a producir en los trabajadores fatiga y que no están relacionados con la tarea ejecutada. Ahora, puntos clave de este modelo, del modelo clásico. Podemos decir que el trabajador, era visto como ¿qué? El trabajador en su cargo era visto como máquinas. Esto era algo claro, ¿ya? Y bueno, en este modelo es donde se desarrolla el concepto de línea de montaje. Los beneficios que se esperaban inicialmente con la racionalización del trabajo no han llegado a realizarse por completo, porque las expectativas en este punto eran bastante altas, eran bastante exigentes. Y bueno, se puede decir que cada ocupante con este modelo se relaciona exclusivamente con su superior. La programación y el flujo secuencial de trabajo son responsabilidad del superior del trabajador. El empleado, dentro de todo esto, no tiene un interés particular ni es capaz de ejercer autodirección o autocontrol, es decir, hace lo que se le dice. Solo se espera de este empleado que él se interese por lo que hace en la medida en que tiene la remuneración. Y obviamente esta remuneración, este pago, iba a ir de acuerdo a su desempeño. Ahora, veremos algunas ventajas y desventajas esperadas, como les decía, y de los resultados reales obtenidos. Podemos ver acá que en las ventajas esperadas, por ejemplo, se esperaba que las funciones que implican cargos pueden aprenderse rápidamente. Entonces, si se aprende rápidamente, requieren poco entrenamiento. No va a ser mucha inversión acerca de tiempo para hacer que esa persona se acostumbre. Los cargos pueden ser ocupados por personas no capacitadas, pero que están disponibles y con bajos salarios, ¿sí? Porque está libre, se le acomoda a una persona y ya, a pesar del salario bajo, se lo puede acomodar. Eso es lo que se esperaba. Luego, los trabajadores podían ser cambiados o pueden ser cambiados con este modelo de puesto, ya que, o sea, estas pocas habilidades que se requieren, como es tan poco lo que se necesita saber o necesita hacer, se le puede cambiar fácilmente para que se habitúe fácilmente a ese puesto, a un cargo, y la facilidad de entrenamiento, porque supuestamente como es tan poca la actividad o tan sencilla, tan fácil de realizar, entonces requiere poco entrenamiento previo y pueden adaptarse más fácilmente. Los trabajadores en este modelo no se sienten físicamente cansados. ¿Por qué? De acuerdo a esto, por la mecanización. Todo esto se va haciendo un poco más automáticos, los cargos, los puestos son definidos, no requieren mucho entrenamiento, entonces, ¿qué puede ser? Pueden llevarse a cabo y la persona no se va a cansar. Se establecen, aquí tenemos el establecimiento de ciertos patrones que van a permitir que haya un control de calidad mucho mejor, ¿sí? Facilitan el control de calidad y también con este control de calidad que va a ser más fácil, se puede llegar a reducir la probabilidad de error. Es decir, va a haber menos errores porque se puede controlar fácilmente la calidad. La administración ejerce el control sobre los trabajadores. Entonces, estos pueden ser supervisados mediante la observación. Simplemente así, o sea, lo ve como algo un poco más sencillo porque tiene, por la mecanización, por la determinación de los cargos,
porque la calidad puede ser fácilmente controlada solamente con la observación. Pero ahora veamos los resultados reales. En sí, lo que se ha visto con los resultados reales es que los ahorros en el costo de entrenamiento no llegan a materializarse. Esto debido a que hay una rotación elevada de las personas o de los empleados dentro de los cargos, ¿sí? Entonces se rotan tanto que, bueno, no hay en sí, no se observa al final una ganancia de esto. También se ve un alto índice de ausentismo, es decir, las personas faltan mucho al trabajo. Y esto que lleva a que se requieran trabajadores extras que puedan cubrir los trabajos que están siendo dejados por el ausentismo, no abandonados, ¿no? Sino que pueden perderse cierto tiempo, entonces tienen que cubrir con otro personal, entonces son trabajadores extras. ¿Y qué hace esto de los trabajadores extras? Pues que tiene que haber un aumento en los costos laborales, porque también tiene que remunerarse a estas personas que están viniendo solamente por estos trabajos extras. Ahora, por la línea de montaje y su naturaleza insatisfactoria, porque las personas no se sienten satisfechas en realidad, se deben pagar altos salarios para que las personas ocupen ese cargo. Es decir, las personas no están interesadas, no están bien entrenadas o es que no se les puede, no están por su propia voluntad, sino que reciben un entrenamiento sencillo, supuestamente para un cargo fácil, entonces se los acomoda, pero se le debe compensar de alguna forma por los altos salarios porque si no tienen el factor del ausentismo, por ejemplo. Luego, con esto mismo relacionado podemos ver que hay una falta de compromiso de los trabajadores. Entonces, como no se comprometen, es decir, no le echan ganas reales al trabajo, surgen poco a poco problemas en la calidad. ¿Sí? Entonces, no se ve un buen desempeño, el producto no es del todo bueno, ¿sí? O se ve afectado en su calidad. Ahora, como las personas deben rotar, hay una rotación del personal, entonces se elevan los costos de reclutamiento y selección de los trabajadores. Ya hemos dicho, ¿por qué? Porque por el ausentismo, porque están insatisfechos, entonces, ¿qué hacen? Se van perdiendo, desapareciendo, tienen que captar nuevas personas y en sí, poco a poco se va viendo que esto en realidad no es ganancia en sí y no se ve ganancia. Ahora, lo de la supervisión, que supuestamente solamente podían ser supervisados por la observación y todo eso, existen problemas de la supervisión y se ve un aumento en la distancia entre el trabajador y la administración. No es tan ruido, no es tan real lo que se esperaba, ¿sí? Los resultados reales varían en realidad de las ventajas esperadas. Ahora, otro modelo, que es el segundo modelo que se estudia acá, a grandes rasgos, es el modelo humanista de las relaciones humanas. Este modelo no difiere, o sea, no es muy diferente del modelo clásico que se ha descrito primeramente. Ahora, ¿qué pasa en este modelo? La persona en el cargo recibe atención y consideración respecto a sus necesidades, o sea, no es tratado en este punto como una máquina, así se le considera qué es lo que necesita, ¿sí? Se le presta atención, se le brinda atención. Con este modelo humanista se toma en cuenta un poco más integral a la persona y se permite el desarrollo entre colegas. También podemos ver que se centra más en el contexto del cargo y en las condiciones de su desempeño del trabajador en sí. No se le ve como algo automatizado, algo que no necesita otras atenciones y todo esto, entonces se lo considera un poco más. Como hemos dicho, hay una mayor interacción entre personas y superiores. ¿Sí? No hay esa distancia que se ha ido marcando con el modelo clásico. Y se puede ver que la participación, tienen participación en algunas decisiones superiores acerca de tareas de la unidad. ¿Esto para qué se hace? Para poder satisfacer necesidades individuales y aumentar la moral. Es decir, le hacen sentir que es productiva la persona. ¿Sí? Se le, como diríamos en palabras sencillas, se trata de elevar la moral. Luego, el superior es el encargado, el que debe organizar un grupo de trabajo cohesionado y de apoyo. En esto debe tratar de brindar una atmósfera amigable y cooperativa, ya como en el otro, no como en el otro que no es tan importante en realidad, y
se debe tratar, el superior, perdón, debe tratar de minimizar los roces entre los empleados. Es decir, si hay algún conflicto, debe tratar de mediar y tratar de limar las asperezas y todo para que el ambiente sea propio, sea adecuado para un buen desempeño laboral. Ahora, el modelo situacional o contingencial. Este último modelo que vamos a describir, podemos decir que el administrador alcanza niveles altos de desempeño mediante la aplicación de la capacidad creativa y autodirección o autocontrol de los empleados de su departamento. En esto, no debe solamente preguntar a los subordinados para cubrir las necesidades de participación, sino que también debe crear mecanismos mediante los cuales la contribución de los individuos puedan mejorar el funcionamiento del departamento. Es decir, va a tomar en cuenta varios otros factores de los empleados para que el ambiente y el funcionamiento mismo del departamento o del cargo, del sitio donde está trabajando, pueda llevarse de mejor manera. Ahora, existen 4 dimensiones profundas para diseñarse un cargo en este modelo. Acá podemos ver, por ejemplo, la variedad, autonomía, la identificación con la tarea y la retroalimentación. En sí, se puede decir que cuanto más presentes estén estos 4 factores o dimensiones profundas en el diseño de un cargo, mayor va a ser la satisfacción del ocupante. Esto en cuanto a qué? En cuanto al contenido de su tarea. Entonces va a haber una mayor productividad del empleado. Ahora, ¿cuál es el problema de la satisfacción intrínseca? Podemos ver en la imagen que tenemos, hay 3 condiciones básicas que hacen que un cargo contenga factores motivacionales y que causen en sí satisfacción en el trabajador. Tenemos el punto 1, es que el individuo se siente responsable por el éxito o el fracaso de su tarea, o sea, se le hace más partícipe. De acuerdo a sus acciones, se va a ver el éxito o el fracaso de la tarea. Luego tenemos el punto número 2, que es el trabajo que se realiza tenga bastante significación para el individuo, o sea, se lo trata de jalar un poquito más en los frutos que va a tener, ¿sí? En qué es lo que va a hacer, si va a ser algo exitoso o va a ser un trabajo que va a llevarse al fracaso. Y si las condiciones anteriores están dadas, entonces el empleado estará apto para ser recompensado por su buen desempeño mediante la retroalimentación. Vemos después que tenemos el enriquecimiento de los cargos. ¿Qué es lo que entendemos por esto? Aquí vamos a ver que MacGregor, por ejemplo, había definido ya de cierta forma muy ligera acerca de la ampliación del cargo en sí para llevar significación al trabajo e innovación, para poder animar la aceptación, la responsabilidad de los niveles inferiores de la organización. También para darles oportunidad de satisfacción de las necesidades sociales e individuales a los trabajadores. Pero esto es una visión, o sea, que no ha sido muy bien delimitada. El siguiente autor que podemos describir en este punto es Herzberg, que ya ha dado un pasito más acerca de esto, lo ha definido un poquito más, ha trabajado un poco más acerca de este punto, acerca del enriquecimiento del cargo, que consiste en sí en ampliar la responsabilidad, los objetivos, el desafío, los desafíos de la tarea, del cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver en esto? Este enriquecimiento del cargo puede ser de 2 formas. Puede ser efectos laterales, que va a ser la adición de responsabilidades en el mismo nivel. Y otro que va a ser el vertical, que es la adición de responsabilidades de nivel gradualmente más elevado, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que se espera del enriquecimiento del cargo? No solo es que se mejoren las condiciones de trabajo de los asalariados,
También tiene que haber un aumento con esto de la productividad y en sí que hay una disminución de la rotación que existía en otros modelos, en el modelo clásico principalmente, y el ausentismo, que se ha visto bastante marcado con el primer modelo. Entonces, hay muchos factores en este tema implícitos, pero que cuando la organización todavía no es muy madura, no se ve muy concientizada acerca del cargo del trabajo, entonces es mejor no intentarlo, ¿sí? Luego tenemos la calidad de vida en el trabajo. ¿Qué podemos decir que es la calidad de vida en el trabajo? Esto es el grado de satisfacción que va a sentir de las necesidades que logran los miembros de la empresa mediante sus experiencias en ella. Es decir, como siempre, calidad de vida más o menos hace referencia al grado de satisfacción de necesidades. Pero en este caso dentro de la empresa en cuanto a sus experiencias. Ahora, ¿en qué va a afectar esta calidad en el trabajo? ¿Por qué es tan importante? Porque se ha visto que puede afectar bastantes factores, por ejemplo, las actitudes personales que va a tener un empleado, los comportamientos importantes para la productividad individual en sí, para su rendimiento, cómo se va a sentir motivado el trabajador dentro de ese ambiente, cómo se va a poder adaptar a los cambios que puede existir en ese ambiente laboral. También se va a ver afectado la creatividad, la voluntad de innovar, de crear, de aportar nuevas ideas y también, como se ha dicho, aceptar los cambios en el ambiente, en lo que se vaya a hacer, incluso en los objetivos, porque puede ser que de un momento a otro vayan cambiando algunos objetivos de la empresa y puede ser que sea un poquito más radicales o con una visión más a futuro un poco más drástica, pero todo esto, el aporte de la persona va a depender de cómo es que se siente y por eso es importante la calidad en el trabajo. Ahora, podemos ver que la calidad en el trabajo va a reconciliar dos puntos que generalmente son antagonistas, por eso es que las fechas están en sentidos diferentes, ¿sí? O podría ser en otro sentido, pero en sí son antagonistas. ¿Cuáles son estos dos puntos? Que es la reivindicación de los empleados en cuanto al bienestar y la satisfacción en el trabajo. Y el otro punto antagonista que es el interés de las empresas en cuanto a los efectos sobre la producción y la productividad. Entonces, esta calidad de trabajo va a reconciliar estos dos puntos. Con esto podemos decir que de estos modelos se ha visto a través de la historia que esto va progresando. ¿Sí? No es algo estático, no es algo que se define de una forma y se debe seguir, sino que va progresando también de acuerdo a los momentos en la historia, de acuerdo a las necesidades de las personas. Por eso es que, por ejemplo, en la Escuela de Relaciones Humanas en la Administración se podía mencionar a MacGregor y otros autores, Maslow, por ejemplo, en la pirámide que proponía, en que indicaba que había una pirámide que era acerca de las necesidades de un trabajador, ¿sí? Entonces, aquí se ve nuevamente que sí es importante en realidad esto de la calidad de, de vida en el trabajo, cómo es que se va a sentir una persona, porque se puede ver como conclusión, ya para acabar esta exposición, se puede ver cómo es que sí va a haber influencia, sí va a influir en realidad el ambiente del trabajo. Que la empresa respete a su trabajador, no lo aísle, no lo tenga como una máquina como era en el primer modelo, en el modelo clásico, sino que se vea sus necesidades, se vea cómo va a ser el ambiente laboral para que pueda tener un mejor rendimiento, mayor productividad y también de eso se va a beneficiar la empresa. Es por eso que se ha hecho esta descripción acerca de los modelos de los diseños de cargo. Entonces, se trata de respetar bastantes factores que la persona puede presentar, que tiene en sí mismo incorporado, es decir, sus mismos valores, sus metas que tiene, los objetivos que tiene, porque es indiferente cómo una persona puede aportar si es que sigue la misma línea de la empresa. En cambio, si es que la línea de la empresa va en contra de los valores de una persona, es muy posible que su rendimiento se vea afectado, por lo tanto su productividad va a ser mucho menor si es que va en contra.
Bueno, esto ha sido la exposición acerca de capítulo número 7, diseño de cargos. Muchas gracias.